Ya, buenas noches, licenciada. Nosotros le vamos a hablar sobre las principales regulaciones bioéticas. Los integrantes somos Juan Domínguez, Joana Quinaucho y quienes habla Jessica Ordóñez. Bueno, vamos a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos, que es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue adoptado por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Esta declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Voy a mencionar algunos de ellos. Derecho a la vida y a la libertad y seguridad, derecho a ser iguales ante la ley y la protección misma, derecho a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, derecho a la seguridad social universal, derecho a un mundo justo y libre. Ahora les voy a hablar sobre el Código de Nuremberg de 1947. Es muy probable el documento más importante en relación con la historia de la investigación biomédica. Pero que fue un juicio que se realizó contra algunos médicos que colaboraron con el régimen nazi, acusados de haber realizado acciones peligrosas e incluso llegaron a provocar la muerte durante experimentos humanos. Un ejemplo puede ser cuando el doctor Black infectó a un bebé de 12 meses con herpes como parte de un experimento médico. Este código está constituido por 10 puntos, que son el consentimiento informado, tiene que prometer dar resultados beneficiosos, tiene que diseñarse y basarse en los datos de la experimentación, tiene que llevarse a cabo a modo que se evite el daño y sufrimiento, no se podrá realizar experimentos que puedan producir la muerte, deben tomarse las medidas apropiadas para proteger al sujeto de posibles lesiones, deberá ser realizado solo por personas calificadas y el científico responsable debe estar dispuesto a poner fin en cualquier momento que vea que puede causar la lesión, incapacidad o muerte del sujeto experimental. Yo les voy a hablar acerca de la Declaración de Helsinki en 1964. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para la investigación médica, seres humanos, incluida la investigación de material humano y información identificable. El principio básico es el respeto por el individuo, su derecho a la autodeterminación, derecho a tomar decisiones una vez que se le haya informado claramente de los pro, contra, riesgos y beneficios de su participación. Cuenta con principios básicos en los que están incluidos el respeto por el individuo, el deber del investigador es solo al paciente o al voluntario, derecho a tomar decisiones informadas. Mientras exista la necesidad de llevar a cabo una investigación, el bienestar del sujeto debe ser precedente de los intereses de la ciencia o de la sociedad. Entre los principios generales vamos a destacar la información relativa al estudio debe ser disponible públicamente, considerar los conflictos de intereses, cuidados a la evaluación de los riesgos y beneficios. Ahora les voy a hablar acerca de la Declaración de Tokio en 1975. La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial son normas directivas para médicos con respecto a la tortura o tratos o castigos crueles impuestos para personas detenidas o encarceladas o de tortura. Esta declaración de Tokio tiene como fines que el médico no deberá favorecer, aceptar o participar en la práctica de la tortura o de otros procedimientos crueles, inhumanos, cualquiera sea el delito atribuido a la víctima, sea sospechosa o acusada o culpable. También no debe influenciar sus creencias o motivos o situación, incluido el conflicto armado o lucha civil. El médico no proporcionará en ningún lugar instrumento, sustancia o conocimiento para facilitar la práctica o tortura de otros tratos crueles e inhumanos para disminuir la capacidad de resistencia de la víctima o soportar dicho trato. Y por último, en el caso de que un prisionero rechace la alimentación,
El médico, quien considera capaz de comprender racionalmente las consecuencias del rechazo voluntario de la alimentación, no deberá ser alimentado artificialmente. El médico deberá explicar al prisionero de las consecuencias de su rechazo a alimentarse. Gracias. Declaración Bioética de Manila 1981. Fue elaborada por la Organización Mundial de la Salud y por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, en donde predominaba el carácter ético de los ensayos clínicos. Según esta declaración, se consideraba que niños, personas con disminución mental y personas con nulo conocimiento de términos médicos actuales eran declarados incapaces de poder dar su consentimiento para cualquier estudio. Por otro lado, al hablar de países tercermundistas o vías de desarrollo, se aconsejaba que se debe contar con un jefe ilustre y respetado de la comunidad, para así lograr la adhesión de personas a estudios. Y finalizando, se condena toda planificación que pudiera adoptar los investigadores para encontrar personas útiles para el campo de investigación en países del tercer mundo. La Declaración de Manila exigía la creación de comités de revisión y ética, creado por profesionales que no tenían ningún vínculo con los investigadores ni con las instituciones a la cual perteneciera. El objetivo de este comité era regular deontológicamente los antecedentes y los ensayos y el velar por los derechos y problemas que pudieran haber con los sujetos experimentados. Declaración Bioética de Gijón. A la finalización del Congreso Mundial de Bioética realizada en Gijón, España, del 20 al 24 de junio del 2000, persisten en que la ciencia y la tecnología deben tomar en consideración el interés general y conscientes de los acelerados progresos. Se debe asegurar el respeto de los derechos humanos y peligro que conlleva estos progresos, para lo cual se debe tomar en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados por las Naciones Unidas, el Genoma Humano y los Derechos del Hombre proclamados por la UNESCO, la Convención de Asturias de los Derechos Humanos y la Biomedicina del Consejo de Europa de 1997. El Comité Científico realizó las siguientes recomendaciones y observaciones. Las biociencias y sus tecnologías deben estar al servicio de la humanidad, la paz mundial, la protección y conservación de la naturaleza. Una importante tarea de la bioética es armonizar el uso de las ciencias biomédicas y sus tecnologías con los derechos humanos. La enseñanza de la bioética debe implementarse en el sistema educativo. Todos los miembros de la sociedad deben recibir información adecuada y accesible sobre la utilización de los avances científicos, las biotecnologías y sus productos. Se debe estimular el debate a fin de orientar las opiniones, las actitudes y las propuestas. Debe garantizarse el ejercicio de la autonomía de la persona, así como fomentarse los principios y solidaridad. El paciente y su médico deben establecer conjuntamente el marco del tratamiento, en donde el paciente deberá expresar su consentimiento libre. El genoma humano es patrimonio de la humanidad y como tal no es modificable. Las técnicas de reproducción asistida es el tratamiento médico de los efectos de la esterilidad humana. La creación de individuos humanos genéticamente idénticos por clonación debe prohibirse. La investigación y experimentación en seres humanos debe ser realizadas armonizando la libertad de la ciencia y el respeto de la dignidad humana. Los productos alimenticios genéticamente transformados no deben ser perjudiciales para la salud humana y la naturaleza. Debe prohibirse el comercio de los órganos humanos. El debate ético sobre el final de la vida debe proseguir, con el fin de profundizar en el análisis de las diferentes concepciones éticas y culturales. A fin de promover el lenguaje universal para la bioética, debe hacerse un esfuerzo para armonizar y unificar los conceptos que tienen actualmente terminologías diferentes. Eso sería todo. Muchas gracias.